Bien, le damos gracias al Señor por este tiempo y por este ministerio, por esta iglesia, por permitirnos el Señor poder estar acá con ustedes. Recién llegamos ayer a esta ciudad y le damos gracias al Eterno por podernos traer a esta hermosa ciudad de Barranquilla, la Puerta de Oro de Colombia. Gracias por lo que dijeron, amén. La Puerta de Oro de Colombia, ¿no? Quiere decir que aquí tiene algo parecido a la Nueva Jerusalén, ¿o no es así? Gloria al Señor. Bien, mi nombre es José Luis Rivero, soy el director general de la Red Alcance Mundial. Estamos en diferentes partes del continente y hoy tenemos el privilegio de poder estar acá. Hemos estado por alrededor de 20 años capacitando líderes, pastores e iglesias en la función del ministerio discipular y del liderazgo empresarial, eclesiástico y familiar, que es muy importante. Hoy oraba al Señor esta mañana para una palabra para ustedes y el Señor me llevó a Primera de Reyes capítulo 18. Póngase sobre sus pies y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes capítulo 18. Dice la Escritura, versículo 41 en adelante. Dice la Escritura de la siguiente manera. Primera de Reyes capítulo 18 versículo 41. Dice la Escritura de la siguiente manera: y entonces Elías dijo a Acab: sube, come, bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuélvete 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteciendo esto, que los cielos se oscurecieron con nubes, vientos, y hubo una gran lluvia. Y subiendo vino a Jezreel, y la mano del Eterno estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. La Nueva Versión Internacional dice: y Elías, ajustándose el manto y el cinto, echó a correr y llegó antes que Acab. Repita conmigo: llegó antes que Acab. Vamos, vuelvo a repetir: y llegó antes que Acab. Creo que ya han orado varias veces por el poder de la palabra. Ya la palabra está bendecida. Quiero que usted le diga al que tiene la par, dígale: por los próximos minutos no me distraigas, porque vamos a emprender un viaje. Cuando volvamos, no vamos a ser los mismos que entramos. Por lo tanto, no me distraigas. Amén. Denle un fuerte aplauso a la palabra viva del Eterno. El tema que quiero ministrar en esta mañana le he titulado Instrucción profética para ver. Repita conmigo: instrucción profética para ver. Señores, estamos viviendo tiempos de destinos y cumplimientos proféticos, los cuales se necesita desesperadamente un liderazgo emergente que tenga la capacidad para discernir no solo las estrategias del diablo, sino también la obra del Espíritu Santo en la tierra. El Eterno se está moviendo nuevamente sobre la faz de la tierra, y si queremos ser colaboradores de Él,
en el establecimiento de su reino en estos tiempos, entonces debemos ser gente de visión, sabiduría, claridad profética y entendimiento de la verdad, de los propósitos del Dios eterno. Repita conmigo, debemos ser gente de visión, de claridad profética y de entendimiento de la verdad, de los propósitos de Él. Vamos, repita, vamos, dígale al que tiene la par, dígale, tenemos que ser gente de visión, de sabiduría, de claridad profética y de entendimiento de la verdad de sus propósitos. Entonces hay algo bastante interesante en el escenario que nos plantea la Escritura en el libro de Reyes. El libro de Reyes es bastante connotador, lo habla de los periodos donde los reyes empezaron a gobernar de Israel. Pero este escenario nos abre un panorama profético bastante distintivo. Por eso es que debemos entender que debemos tener visión, claridad profética y entendimiento de la verdad del propósito de Dios. Por eso es que cuando veo el panorama de Ezequiel capítulo 22 describe una nación desobediente que se había apartado del Dios eterno, una nación muy parecida a las naciones en el tiempo presente. El Señor les habla a través de Ezequiel porque había derramamiento de sangre inocente y había permitido que prevaleciera la corrupción y la injusticia. Muchos a causa de esos se desconectaron de Dios y empezaron a trabajar en sus agendas personales. Hacían caso omiso de lo que estaba ocurriendo en la nación. Y el Señor en el verso 30 le habla y le dice: yo he buscado entre la gente a alguien que haga algo a favor del país, que interceda ante mí para que yo no le destruya, pero no he encontrado a nadie, dice la Escritura. En la versión Dios habla hoy, dice: no encontró a nadie que hiciese vallado a favor del país, porque la gente eran omisos a lo que Dios estaba hablando, a lo que el Eterno estaba direccionando. Ellos estaban más preocupados por sus agendas personales. De la misma manera hoy el Eterno está buscando pastores, profetas y jueces fieles que se levanten como una nueva generación de líderes justos que hagan favor a las naciones. El Eterno es mismo quien está asegurando que encontrar una generación que necesita. Ahora bien, ¿qué quiero hablar en esta mañana? Permítame enseñarle algunos principios poderosos de las Escrituras. Porque cuando hablo y hago referencia del profeta Elías, me da una referencia bastante permanente para un tiempo desafiante como este. Jesús habla de Elías, del profeta Elías, y hace un referente acerca de Elías, pero también el libro de Apocalipsis habla del espíritu de la profecía y habla del espíritu de Elías. En otras palabras, está hablando que Elías es un referente para nosotros en esta generación, porque habla de un hombre que se levantó en un tiempo bastante difícil de crisis y dice que a través de Dios, escuche bien, el Dios eterno de Israel, Dios levantó este profeta y dice que en un solo día Dios utilizó este hombre ungido para cambiar la historia de una nación. En otras palabras, Dios puede cambiar la historia de una nación en un solo día. Dice que en un solo día Elías derrotó a 400 profetas de Baal y dice que eso causó la aceptación del pueblo hacia Dios. En otras palabras, en un solo día Dios cambió una nación. Yo vine a decirte en esta mañana que con una sola palabra de parte de Dios, Dios puede cambiar la circunstancia el cual usted pueda estar viviendo.
El nombre de Elías es referente. Dice, Yahweh es mi Dios. Elías. Pero también él tenía un sobrenombre, el tibista, que significa extraño. Pero también significa recurso. Repita conmigo, recurso. En otras palabras, el Eterno está buscando un recurso. Y lo impresionante de esto es que por 1270 días los cielos estuvieron cerrados. Eso me habla de la paralización del ciclo hidrológico. Por 1270 días la tierra estuvo seca. Eso me habla de la paralización de la siembra y de la cosecha, del ciclo de la siembra y de la cosecha. En otras palabras, escuche bien, Elías es puesto en un escenario profético. Anteriormente le dije que para Dios moverse en una generación necesita que nosotros nos movamos en esta claridad profética, tener sabiduría, visión. ¿Qué más? Claridad profética y entendimiento del propósito del Eterno. Él está buscando una generación. Por eso es que nosotros no podemos obviar lo que ocurrió en ese momento. Por 1270 días los cielos estuvieron cerrados. Por 1270 días la tierra estuvo seca. En otras palabras, había crisis. Repita conmigo, crisis. Y la gente obvia lo que es crisis en la tierra. La tierra, escuche bien, la gente huye de las crisis que puedan estar ocurriendo. Pero la Biblia no nos enseña eso. Señores, alguien dijo que las semillas de fe siempre están dentro de nosotros. Y en ciertas ocasiones es necesaria una crisis para nutrir y estimular su crecimiento. Déjeme bajar por acá, estoy agarrando confianza. Alguien dijo eso alguna vez. Las semillas de fe están dentro de nosotros. Repita conmigo, dentro de nosotros están las semillas de fe. Pero en ciertas ocasiones son necesarias las crisis para nutrir y estimular su crecimiento. El gran dilema de muchos es que somos omisos a la voz de Dios. El caso que leímos hace un momento en el libro de Ezequiel. Dice que había derramamiento de sangre inocente en el país. La gente se había apartado de Dios. Pero cada quien tenía su agenda personal e hizo omiso a la voz de Dios. Y dice que el Señor buscó entre ellos a alguien que fuese a favor del país, pero no halló a nadie. Señores, cuando nosotros entendemos la causa del reino de los cielos, muchas veces nos convertimos en creyentes congregantes, pero no tenemos, escuche bien, no tenemos la entereza, la gallardía de asumir el reino de Dios. Y ese es un tiempo bastante determinante y profético, porque han señalado proféticamente que es un tiempo de cosecha. Gracias por su entusiasmo. Es el tiempo de la mayor cosecha de la historia de la humanidad. Necesitamos desesperadamente una generación emergente que capte la voz del eterno Dios para este último tiempo. Y Elías representa, escuche bien, a alguien que se dispone a entender la voz de Dios y enfrentar los poderes del ocultismo y de las tinieblas.
para asumir el propósito de Dios y para que el pueblo se vuelva a Dios nuevamente. Es algo poderoso. Pero veo en este cuadro varias características poderosas. Repítale que tiene a la par. Varias características poderosas. Por 1270 días. 3 años y medios. Los cielos estuvieron cerrados. Le vuelvo a repetir. Paralización del ciclo hidrológico. Por 1270 días la tierra estuvo seca. Paralización del ciclo de la siembra y de la cosecha. Había crisis en la tierra. No podemos ignorar que Israel dependía totalmente de la agricultura y de la ganadería. Los recursos de la nación estaban en juego. Y alguien tenía que hacer algo a favor de la nación. Repita conmigo, alguien tenía que hacer algo a favor de la nación. Por eso es que Dios levanta al profeta Elías para un tiempo determinante. Repita conmigo, determinante. Y vemos el cuadro, dice que Elías subió a la cumbre del Carmelo. Ahora bien, ¿por qué estaba ocurriendo este escenario? La Biblia dice en el libro de Josué capítulo 26 que en aquel tiempo Josué hizo juramento diciendo: maldito delante de Yahweh el hombre que se levantara y reedificara esta ciudad de Jericó, y sobre su primogénito echare los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Había una palabra estipulada, un decreto profético direccionado por el Dios eterno. Y dice Primera de Reyes 16:29. Y comenzó a reinar Acá, hijo de Onri, sobre Israel en el año 38 de Asar, rey de Judá. Y reinó Acá, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acá, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, más que todos los que reinaron antes que él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de El Baal, rey de los Sidonios. Y fue y le sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. E hizo también Acá una imagen de acera, haciendo así Acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Yahweh, Dios de Israel. Y en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiarán, su primogénito, y echó los cimientos a precio de la vida de Segub, su hijo menor, y puso a su puerta, conforme a la palabra que Yahweh había hablado por Josué, hijo de Nun. Alguien había activado algo. El gobernante de turno activó lo que no tenía que activar. En otras palabras, pero usted sabe algo, que nuestro Dios eterno es experto en darle buenas conclusiones a malas historias. Le vuelvo a repetir, nuestro Dios es experto en darles buenas conclusiones a malas historias. Porque tal vez usted está viviendo un momento bastante deprimente, bastante difícil en su vida. Tal vez usted está atravesando una crisis en su vida, pero Él es experto en eso. Él es experto en darle buenas conclusiones a malas historias. En otras palabras, mucha gente se pregunta ¿qué es una crisis? ¿Cómo podemos definir una crisis? ¿Cuán grave debe ser una situación o qué tipo de crisis está viviendo a lo largo de su vida?
qué clase de crisis está sufriendo en la actualidad. A la verdad, lo que para algunos representa una crisis o una situación de crisis, para otros no constituye un problema. La crisis son experiencias que usted no previó ni se preparó para enfrentarla. Son circunstancias que causan desasosiego y preocupación y que lo toman desprevenido y le causan malestar en la vida. Nadie está preparado para una situación de crisis. Lo que ocurre es que estas crisis que puedan venir a nuestras vidas, para algunos lo que pueda representar una situación de crisis, para otros no. Para algunas personas una situación de crisis es que pueda haber perdido un dinero, pero otros dicen yo tengo más en el banco y en la casa. Pero el que no tenía es un momento difícil. Para algunos una situación de crisis es la carencia de alimentos en su casa, pero otros tienen mucho alimento, para ellos no representa eso. ¿Me doy a entender? Para algunos una situación de crisis es aquellos que puedan no tener un lugar estable o ser propietario de una casa, pero otros son propietarios de una casa y dice para ellos no representa una crisis eso para ellos. Pero tal vez el que tiene la propiedad, que tiene el vehículo, está viviendo otra clase de crisis, tal vez emocional o mental o física. Porque algunos que pueden tener mucho dinero, pero están a expensa de una máquina que le brinde respiración a su vida. Algunos que puedan tener muchas posesiones, pero tienen un cáncer incurable. Eso es una situación de crisis, no solamente para ellos, sino para la familia que les rodea. En cada situación de nuestra vida puede estar ocurriendo situaciones difíciles en nuestra vida. Pero yo vine a decirte en esta mañana que siempre el eterno Dios tiene una solución para cada eventualidad que podamos estar viviendo. En otras palabras, para eso está la iglesia de Cristo. Es el refugio de Él para nosotros. Es donde recibimos provisión, dirección, claridad profética, sabiduría de Dios para aplicarla en la tierra. Y la Biblia presenta un cuadro bastante alentador de lo que pueda estar ocurriendo. Presenta este cuadro: alguien abrió la puerta, pero Dios levanta a Elías como un recurso para un momento indicado en la historia de la nación de Israel. En otras palabras, cuando usted va a las naciones de Israel, se habla como se habla de David, pero también se habla de Elías. Como se habla de Abraham, pero también se habla de Elías, el Dios de Elías. Y Jesús dice, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Está en ese pasaje hablando también acerca de Elías. En otras palabras, señores, escuche bien esto. Dice que Elías subió a la cumbre del Carmelo y le dice al criado, ¿qué puedes ver? ¿Puedo quitar esto? Déjeme agarrar. Tengo ganas de predicar esta mañana. Y eso que estuve dando discipulado por 20 días seguidos. Un entrenamiento en una de nuestras iglesias. Escuche bien esto. Elías le dice al criado, ve y sube a la cumbre del monte y ve qué puedes ver. Dígale que tiene pan, qué puedes ver. Y dice que en ciertas ocasiones el criado dice, no veo nada. El criado es representativo porque nos habla de un esclavo. Nos habla del hombre natural. Repita conmigo, el hombre natural. La naturalidad
simplicidad, superficialidad, filosofías, creencias fundamentadas en lo tangible, en lo concreto, en lo visible, en lo palpable. Anulación la anulación, incredulidad al canon invisible y sobrenatural en las prácticas de su vida. Opera los sentidos físicos más que las cualidades, las virtudes, las habilidades humanas, más que el concepto filosófico particular del bien y del mal, más los vestigios de la gloria del conocimiento del eterno quedados atrás, reservados en Adán después de la caída o el caos cósmico. El hombre natural es el hombre de naturaleza caída. La naturalidad es una cárcel, es una prisión, es una dimensión de cautiverio donde se están en un estado de cautividad, donde mi capacidad de percepción está limitada hasta las áreas de la prisión o celda. La cautividad adánica rompió la conexión entre el reino y la mayordomía del eterno. Lo que sacudió el canon también sacudió el diseño y composición del ser humano visible y material. La especie humana quedó encarcelada en una existencia superficial, natural, visible, posible por los sentidos naturales, las cualidades, las virtudes humanas, donde el hombre expresa la vida y experimenta en base a lo que ve, a lo tangible, a lo palpable, ignorando su capacidad de ver la dimensión invisible. Le explico un poco más. La degradación progresiva generacional del carácter divino en la estructura humana, lo que lo lleva a rendirse y a entregarnos al mundo natural, material, y nos hunde en la inmoralidad, creyendo que mañana muere y todo terminará. La naturalidad te impide ver lo posible, lo verdadero, lo invisible y eterno. Lo natural es nacido de la carne, y todo lo que es nacido de la carne, dice Juan capítulo 13, es muerte. La vida natural no implica lo profético, la proclama, la declaración, nuestro sentido de propósito profético, y mantiene al hombre distraído en lo vano y en lo terrenal. De la naturalidad fluye el lenguaje de fracaso, de derrota, de crisis, de miedo, de miseria, de imposibilidades, de muerte. La naturalidad opera en las obras de la carne, posee las prioridades confundidas, le da mayor importancia a lo temporal, a lo ficticio, antes que a lo eterno. La naturalidad nos impide beber del espíritu de las escrituras y entenderla. El natural es esclavo de la duda, de la incertidumbre. Su guía de vida es un sistema de su mente carnal, llevada y gobernada por el humanismo, sutileza, filosofía, materialismo, especulación, rebelión interna. Hay en el hombre natural. El hombre no entendía. Por eso es que Pablo dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué es lo que ocurre? Que este esclavo no podía ver nada, pero Elías representa a un hombre que anda en la dimensión de lo espíritu, no deja su parte humana, sino que representa a aquel que hace algo por su país, representa a alguien que anda en la dimensión de lo sobrenatural, en la dimensión del espíritu. Elías representa al hombre que tiene el carácter de Dios, que manifiesta una naturaleza diferente. Elías representa el carácter de un genuino adorador. ¿Por qué? Porque lo primero que hace Elías es ir a la cumbre del Carmelo y dice que se postró en tierra. Algo pasó. ¿Usted sabe por qué? Porque algo se desplegó en el mundo natural para conectarse con el mundo espiritual. Yo vine a hablar con gente en este momento que tal vez está muy conectado de las cosas
terrenales. Lo que hablaba acá el pastor, que hay gente que se conecta y se entierra mucho en lo carnal, se entierra mucho en las cosas vanas y no ve la provisión de Dios en su vida, porque está tan arraigado de la tierra que no se conecta hacia el cielo. Escuche bien, Elías representa una generación que hace una estrategia espiritual a través de la adoración para que el cielo se vuelva a la tierra. Gracias por el entusiasmo. ¿Qué estaba haciendo Elías? Y es lo que le habla Jesús a la samaritana. El gran problema es que nos llenamos de tantas cosas y no vamos al inicio de todo. Volver a la adoración. Volver a la adoración. Volvernos a la adoración. Dice que el Padre anda buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y verdad. Yo le decía en un curso evangelístico, le decía a la gente, tenemos que ser evangelistas como Jesús. Cuando Jesús fue delante de la samaritana, fue un evangelismo muy diferente. Con discernimiento, con claridad profética. Porque andaba en una dimensión. Él discernió todo lo que estaba ocurriendo con aquella mujer. Y eso trajo un cambio en aquella mujer. Tanto así que aquella mujer se convierte en la evangelista del Nuevo Testamento. Gana toda una ciudad con tan solo, escuche bien, Jesús va delante de aquella mujer y se le revela el corazón y todo lo que estaba ocurriendo en aquella mujer. Y aquella mujer da fe y testimonio. Le dice el Señor, ve y anda y dile todo cuanto ha hecho el Padre para contigo. En otras palabras, el gran problema es que cuando mucha gente está desconectada de Dios, Dios te puede colocar o puede haber un escenario en tu vida donde va a haber gente con necesidades, con situaciones en su vida, y cuando usted está conectado, usted le da la palabra, escuche bien, direccionar aquella vida, escuche bien, va a ser activada y ellos tienen que volverse al Creador, tienen que volverse a Dios por un adorador que fue y predicó el evangelio. Dígale, tienes que convertirte en un genuino adorador. Vamos, dígale, tienes que desconectarte. El gran problema es que hay gente, porque no está conectada, no se redimensiona en la fe. Gente porque no está conectada no entiende el propósito que el Señor estaba haciendo ahí con la vida de Elías. Elías se volvió a la adoración, y la adoración activa lo creativo del Eterno. Es bien interesante la declaración del Talmud con dos letras. Dios creó el mundo con dos letras que representan su nombre, Ayó y Él. Con la primera creó el mundo venidero y con la segunda este mundo. Repita conmigo, la adoración me conecta a lo espiritual para revelarme lo natural. Quiero que me ponga atención. De acuerdo a esta letra, es que da claridad en un sentido profético y trae entendimiento profundo de lo que el Eterno creó, lo visible de lo invisible. Por eso es que Hebreos capítulo 1, capítulo 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
El Salmo 33:6 dice: por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos y todo el ejército por el aliento de su boca. Entonces podemos entender y ver y entender que hay una relación estrecha en el poder creativo de la palabra. Repita conmigo: el poder creativo de la palabra. Señores, hoy podemos ver y mirar fuertes vientos de transformación que han venido sobre nosotros. Pero no solo me refiero a la iglesia de Cristo, sino también a las naciones de la tierra. Estamos viviendo días decisivos y de transformación y cambio, y nadie puede permanecer neutral. El deseo del corazón del Padre es traernos una revelación profunda de su carácter, de su naturaleza, a fin de que podamos experimentar grandes avances en el reino de Dios en la tierra. Señores, de una manera debemos estar seguros que cuando se me revela el carácter del Eterno en mi vida, su naturaleza está en mi vida, algo tiene que ocurrir en mi vida. El poder creativo de Dios se tiene que venir. La iglesia empieza a ser sacudida para sacudir al mundo exterior. En otras palabras, señores, necesitamos algo, necesitamos el ingrediente del Espíritu Santo en nuestra vida, si se puede decir así. Es la unción de Dios para sacudir las naciones, para que la gente se vuelva a Dios. Necesitamos entender que hay un poder creativo en la esencia del nombre del Creador que se nos revela a través de Jesucristo. Repita conmigo: ¿qué estaba haciendo Elías? Pregúnteme, ¿qué estaba haciendo Elías? Por eso es que usted ve a un Abra que cuando tiene el contacto con el Creador, algo se altera en su vida. Y de Abra se llama Abraham, porque algo alteró la vida de este hombre. Abra, padre de altura. Pero después que se llama Abraham, se activa el poder creativo del Eterno en su vida, y él se llama, escuchen bien, Abraham, padre de mucha gente. Se activa algo en su vida. Es que el nombre encierra algo poderoso en la H. Es la quinta letra del alfabeto hebreo. Su número es el 5 y significa simbólicamente: número 1, repita conmigo, mira. Repita conmigo, mira. Número 2, bendición. Y número 3, soplo o aliento de vida. Por eso es que cuando usted dice que, cuando usted lee la escritura, que cuando empezaron a invocar el nombre, todo empezó a cambiar. Lea el Antiguo Testamento. En el hebreo, escuche bien, pictográfico antiguo, su dibujo era de la letra como de un hombre con los brazos levantados. Su significado era mirar, revelar, suspirar. La palabra hebrea para mirar es la palabra NHNH, yin. Y el concepto de esta palabra es la que nos quiere revelar algo especial. Es algo que trae respuesta a nuestras preguntas. ¿Qué estaba haciendo Elías? La figura de la letra también es la vista como de un hombre mirando por una ventana, por lo cual en el hebreo moderno significa ventana. Esta figura del hombre mirando por la ventana representa adoración. La palabra hebrea es donde proviene la palabra aleluyán. En inglés aleluya y en español alabemos, ajay. Esta letra también significa llevar hacia adelante o revelar algo que estaba oculto.
Normalmente la letra se usa para llevar adelante o mostrar la gloria del Eterno. En otras palabras, señores, ¿por qué le hablo acerca de esto? Porque quiero traerte una palabra en esta mañana. Quiero que entiendas algo. Escuche bien, lo que estaba haciendo Elías no era meramente orar. Orar lo llevó a una dimensión mayor de adoración. En otras palabras, para revelar la gloria del eterno Dios para un momento específico. Por eso es que quiero que usted entienda en esta mañana que necesitamos volvernos a la oración y a la adoración y a la intercesión profética, porque si nosotros hacemos eso, algo se va a desprender en nuestra vida. Todo lo que estamos viviendo se puede cambiar de la noche a la mañana cuando estamos conectados con Él. Yo vine a hablar con alguien aquí que tal vez está viviendo un momento difícil. Vuélvase a la adoración, a la oración y a la intercesión delante del Eterno, y la situación va a empezar a cambiar, porque se va a activar el poder creativo de Él. Y dice, ¿qué ves? Hay gente que viene a la iglesia y le dice, wow, viste la tremenda palabra que dio el pastor. Le dice, ¿cuál palabra? ¿Viste la serie de enseñanzas que dieron? ¿Cuál serie de enseñanza? ¿Pudiste ver el milagro del domingo en la reunión, la concentración? ¿Cuál milagro? Porque están en una dimensión. Señores, el engaño de ver para creer. Esta frase es muy común y es altamente interpretada como una norma de conducta, por lo cual en su mayor parte la gente tiende a creer que las cosas que le ocurren personalmente. En Mateo 20:24 vemos un escenario. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Nimio, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos, y al Señor hemos visto. Y Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de su clavo, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estando otra vez con sus discípulos, entró con ellos Tomás, y luego Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y le dijo, pasa a vosotros. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Y entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En otras palabras, señores, Tomás era un discípulo del Señor. Tomás era un apóstol de Cristo, pero vivía en una dimensión de cautiverio. En otras palabras, hay gente que dice, yo soy evangélico, yo soy cristiano, pero no son creyentes. En otras palabras, necesitamos gente creyentes dentro de la iglesia, porque puede estar el milagro frente a ti, puede estar el resucitado frente a ti, puede hablarte alguien de un milagro, pero tú no puedes creer, porque anda en la dimensión de lo natural. Yo vine a hablar con gente en este lugar que tiene que empezar a caminar, escuche bien, en una perspectiva de Dios. Tiene que empezar a ver las cosas como Dios las ve. Cuando tú ves las cosas como Dios las ve, estarán como deben estar. El creyente, incredulidad en la vida de la gente. Hay gente que es amaestrada con una Biblia, pero es una letra muerta en su vida. No hay fluidez, no hay el zoe del Espíritu, el soplo de vida en su vida, que trae el milagro, que trae la orientación, que trae la respuesta de Dios para tu vida. Como tú le dices a alguien que está al borde de la muerte, y tú le dices que Jesús trae vida cuando tú no lo crees. Ese hombre era un discípulo.
Por eso es que la Biblia dice, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Quiere decir que en otras palabras, la Biblia dice que Abraham, escuche bien, caminó en fe. La palabra fe en el hebreo es la palabra emuná, que significa el que obedece. En otras palabras, la fe se obedece, no se razona, no se cuestiona, no se, escuche bien, porque invalidas la palabra. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. La palabra justicia en el original es todo aquello que es señalado por Él para nuestro beneficio. Cuando usted camina en fe, usted obedece. Y Abraham dice que moraba en tienda juntamente con su coheredero Isaac y Jacob. Escuche bien, porque él tenía la mirada puesta en el galardón, en la ciudad que tiene fundamento sólido, la nueva Jerusalén. Abraham caminó en el desierto, moraba en tiendas con su coheredero, pero él tenía la mirada puesta en lo celestial, en lo eterno, en lo que no es temporero. Él habitaba y se movía con tiendas y altares en el desierto. Él se movía, pero había una dimensión que envolvía a este hombre. No era el lugar geográfico lo que era la riqueza de Abraham. La riqueza de Abraham era la dimensión donde él se movía. Donde quiera que estaba Abraham había provisión. Donde quiera que estaba Abraham había riqueza. No era la tierra, sino era lo que portaba el hombre de Dios. El patriarca cargaba algo por dentro. Tú tienes una semilla poderosa. No es la tierra la que te bendice, es lo que tú posees por dentro. Tú no eres próspero porque estás en el país de los recursos. Tú eres próspero porque posees la semilla eterna dentro de ti. El que posee la semilla incorruptible del evangelio. La gente ve hoy en día las mejores opciones, pero no consulta el cielo. Cuando caminamos en esa dimensión, dice no consideró. Dice la escritura que este hombre no consideró. Dice el escritor de los Hebreos, pero por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel aquel que lo había prometido. En otras palabras, señores, esta gente se movió en una dimensión especial, en una dimensión de gloria. Algo sopló a la vida de alguien, porque cuando Dios interviene en la vida de alguien, cuando el Eterno viene en la vida de alguien, va a alterar algo en su vida, va a alterar algo natural. Escuche bien, por eso es que me gustaba lo que hablaba acá. El pastor decía de una vida indestructible, porque la Biblia habla en el libro de los Hebreos que nosotros somos del sacerdocio del orden de Melquisedec, llamados a una vida indestructible, un sacerdocio indestructible e inmortal. A inmortalidad fuimos llamados, dice la escritura. Abraham lo percibió, que había algo más allá. Pero el enemigo quiere cegar nuestras mentes. 5 cosas quiere el enemigo hacer. Número 1, cegar nuestras mentes. Número 2, robar nuestra identidad en Cristo. Número 3, matar nuestra autoridad en Él. Número 4, hacer que los cristianos nieguen o destruyan su propósito.
Número 5, robar tu vida devocional, oración, intersección, estudio, lectura, compromiso, importante, confesión en fe y declaración. Señores, cuando estaba ocurriendo esa eventualidad en la vida del escenario de Israel, Elías fue a la cumbre y adoró y activó el poder creativo del Señor en ese momento dado. Pero hay gente, como está viendo, las cosas tangibles, las huidizas, las pasajeras, las hemíferas de la tierra, no puede percibir lo espiritual y lo eterno de Dios. Y dice que el siervo vio una pequeña nube como la palma de las manos de un hombre. A veces no notamos la grandeza del Creador en las cosas pequeñas que el Señor empieza a hacer. Señores, estoy convencido que la codicia de los ojos y el consumo masivo descontrolado del mundo nos ha enloquecido para creer que nada bueno puede surgir de algo pequeño. Piensa en esto, todo es grande, nuestras casas, nuestros automóviles, nuestras iglesias, etcétera. Por favor, no me malinterprete, porque no estoy castigando las cosas grandes. No nos olvidemos que el patrón del Dios eterno es en las cosas pequeñas. Una pequeña semilla, una pequeña mano, una pequeña voz. Él dijo que el reino de los cielos es comparado a una pequeña semilla de mostaza, que cuando cae en tierra y se hace árbol es la más grande de las hortalizas. Elías, cuando estaba en la cueva, él esperaba a Yahweh en el trueno, en el rayo, en el relámpago. Pero él apareció en el silbido apacible. Él apareció en una pequeña nube como la palma de la mano. Todo lo pequeño, todo lo cual contiene una chispa transformadora y reveladora para el cuerpo de Cristo. Ver lo que hoy puede ser pequeño es para un tiempo señalado que nos catapultará a nuestro propósito y destino divino. Debemos pedirle al Eterno tanto la habilidad para ver y adaptarnos a su alcance, porque solo cuando hacemos esto, Él puede soltar lo determinado para un tiempo señalado. No cuestiones al Señor por las cosas pequeñas que está haciendo en tu vida, porque Él le da, escuche bien, Él aprecia, le da significado a las cosas pequeñas, porque todo lo pequeño de Dios va a soltar lo grande de Dios para tu vida. Todo lo que viene en cápsula, después que sale de la cápsula, se hace grande. Una cápsula de vitamina, después que cae en el estómago y vive su ciclo, suelta todos los nutrientes que necesita tu cuerpo. En otras palabras, lo que Dios está soltando en cosas pequeñas, lo va a soltar para sacar lo grande de ti en el medio de cualquier problema y en el medio de cualquier circunstancia. Además, debemos de ser como el profeta Habacuc. En el capítulo 2:2. Y Yahweh me respondió y dijo: escribe la visión de cara en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Y aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá. Y aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Uno de los mandamientos más poderosos de este pasaje es la instrucción que el Eterno le dio a Habacuc para que escribiese la visión con claridad, de una manera simple y transparente. El agua nos habla de la provisión de Dios.
El agua nos habla que se aproxima una cosecha. El agua nos habla del bautismo del Espíritu Santo. El agua tiene significado de diferentes formas. Ustedes vieron una clase hace un momento magistral. Escuche bien, es representativo el agua. Jesús dijo: el que beba de mí, de su interior correrán ríos de agua viva. La palabra es el agua. El agua es representativo. El agua representa también la visión de Dios para con el hombre. En otras palabras, el agua representa la provisión del Dios eterno. Escuche bien, Él dice: escribe la visión, declárala en tabla, y el que la declarara en tabla correrá con ella. El que la leyere correrá con ella. ¿Qué estaba haciendo Elías? Elías vio la visión del Dios eterno, lo que el Señor estaba haciendo, porque Él le dice: grande lluvia viene. Él vio la visión del eterno para con el pueblo de Israel y para con su vida. Él vio la visión. Por eso es que acá tenía carro y caballo, y dice que echó a correr antes que Elías. Pero Elías se ajustó el manto y el cinto, y dice que llegó antes que acá, porque gente que tiene visión se adelanta a los sistemas de los hombres. Los sistemas de los hombres tienen sistemas para movilizarse, pero el que anda en la dimensión del Espíritu se convierte en un velocista del Espíritu. No me importan los carros de los hombres, no me importa la tecnología que pueda tener el hombre, lo que pueda invencionar el hombre. Me importa gente que está en el Espíritu, porque cuando tú estás en el Espíritu, tú te adiestras en todas las épocas, en todas las edades. Tú vas a ir adelante del mundo porque estás lleno del poder del Espíritu del Señor. Porque cuando tú te conectas a la palabra, algo tiene que ocurrir en tu vida. Por eso es que la mujer que tenía el flujo de sangre, 12 años la mujer padeciendo, ella dice: si tan solo tocare el borde de su mano, seré sana o salva al instante. Hay gente que tiene la Biblia pero no está conectada al espíritu de la palabra. Vamos, dígale al que tiene para: conéctate al espíritu de la palabra. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras. Cuando tú te enganchas con la palabra, cosas grandes empiezan a suceder. La palabra creativa se activa. Dice que hubo grande lluvia. Repita conmigo: grande lluvia. El poder de Dios se activó. La creatividad de Dios se activó. Algo tiene que ocurrir con tu vida hoy. Tú tienes que ser sacudido en el espíritu. Algo tiene que ocurrir cuando tú estás conectado a la palabra. Eclesiastés capítulo 11, y con esto cierro: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Así como crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignora la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Dice: reparte ¿a qué? A 7 y aún a 8. ¿Cuántas veces subió el siervo? La segunda aparición de la resurrección, ¿qué día fue? ¿Qué día fue? La segunda aparición de la resurrección. Ahí dice: y al octavo día Jesús se mostró a los discípulos. Póngase de pie.